Conocí a un chico, fallecido el año pasado, cuya vida fue un prolongado martirio. Desde que tuvo uso de razón, Claude se había hecho este razonamiento. El plan de mi existencia está trazado. No tengo más que aceptar las ventajas de mi tiempo. Para marchar con el progreso y vivir totalmente feliz, me bastará con leer los periódicos y los carteles publicitarios, mañana y tarde, y hacer exactamente lo que esos soberanos guías me aconsejen. En ello radica la verdadera sabiduría, la única felicidad posible. A partir de aquel día, Claude adoptó los anuncios de los periódicos y de los carteles como código de vida. Estos se convirtieron en el guía infalible que le ayudaba a decidirlo todo. No compró nada, no emprendió nada que no le hubiera sido recomendado por la voz de la publicidad. Así fue como el desventurado vivió en un auténtico infierno. Claude adquirió un terreno formado por tierras de aluvión, donde solo pudo construir sobre pilotes. La casa, construida según un sistema novedoso, temblaba cuando hacía viento y se desmoronaba con las lluvias tormentosas. En su interior, las chimeneas, provistas de ingeniosos sistemas fumívoros, humeaban hasta asfixiar a la gente. Los timbres eléctricos se obstinaban en guardar silencio. Los retretes, instalados según un modelo excelente, se habían convertido en horribles cloacas. Los muebles, que debían obedecer a mecanismos particulares, se negaban a abrirse y cerrarse. Tenía sobre todo un piano que no era sino un mal organillo, y una caja fuerte inviolable e incombustible que los ladrones se llevaron tranquilamente a la espalda una hermosa noche invernal. El infortunado Claude no sufría solo en sus propiedades, sino también en su persona. La ropa se le rompía en plena calle. La compraba en esos establecimientos que anuncian una rebaja considerable por liquidación total. Un día me lo encontré completamente calvo. Siempre guiado por su amor al progreso, se le había ocurrido cambiar su cabello rubio por otro moreno. El agua que acababa de usar había hecho que se le cayera todo el pelo rubio, y él estaba encantado porque, según decía, ahora podría usar cierta pomada que con toda seguridad le proporcionaría un cabello negro 2 veces más espeso que su antiguo pelo rubio. No hablaré de todos los potingues que se tomó. Era robusto, pero se quedó escuálido y sin aliento. Fue entonces cuando la publicidad empezó a asesinarlo. Se creyó enfermo y se automedicó, según las excelentes recetas de los anuncios. Y para que la medicación fuera más efectiva, siguió todos los tratamientos a la vez, hallándose confuso ante la idéntica cantidad de elogios que cada producto recibía. La publicidad tampoco respetó su inteligencia. Llenó su biblioteca con libros que los periódicos le recomendaron. La clasificación que adoptó fue de lo más ingeniosa. Ordenó los volúmenes por orden de mérito, quiero decir, según el mayor o menor lirismo de los artículos pagados por los editores. Allí se amontonaron todas las bobadas y todas las infamias contemporáneas. Jamás se vio un montón de ignominias semejantes. Y además, Claude había tenido el detalle de pegar en el lomo de cada volumen el anuncio que se lo había hecho comprar. Así, cuando abría un libro, sabía por adelantado el entusiasmo que debía manifestar. Reía o lloraba según la fórmula. Con ese régimen llegó a ser completamente idiota. El último acto de este drama fue lastimoso. Tras haber leído que había una sonámbula que curaba todos los males, Claude se apresuró a ir a consultarla acerca de las enfermedades que no tenía. La sonámbula le propuso obsequiosamente la posibilidad de rejuvenecerlo, indicándole la forma para no tener más de 16 años. Se trataba simplemente de darse un baño y de beber determinada agua. Se tragó el agua, se metió en el baño y se rejuveneció en él de tal manera que al cabo de media hora lo encontraron asfixiado. Claude fue víctima de la publicidad hasta después de muerto. Según su testamento, había querido ser enterrado en un ataúd de embalsamiento instantáneo, cuya patente acababa de obtener un droguero. En el cementerio, el ataúd se abrió en 2, y el miserable cadáver cayó al barro, donde tuvo que ser enterrado revuelto con las planchas rotas de la caja. Su tumba, hecha de cartón piedra y en imitación de mármol, empapada por las lluvias del primer invierno, no fue pronto nada más que un montón de podredumbre
sin nombre. Émile Edouard Charles Antoine Zola, París, Francia, 2 de abril de 1840, 29 de septiembre de 1902, escritor. Veo que ves una cosa lamentable que es la falta de interés. El mundo va girando al revés, ya no se puede ir atrás. Estamos al ras del colapso. Bueno, Michi, eso fue Una víctima de la publicidad del francés Émile Zola. Un cuento escrito hace más de 100 años que conserva una vigencia tremenda. De hecho, por más bizarro que suene lo que voy a decir, creo que tiene más vigencia hoy que en el momento en el que fue escrito esta historia. Tal cual, vos. Es lo que el otro día hablábamos de el loco quejándose de la publicidad en ese momento, que era tipo, bueno, diarios, Exacto. algún cartel como a lo sumo. Lo llevas ahora a 18 de julio o a la 9 de julio y le explota el cerebro, boludo. Tipo, es como se despierta en su peor pesadilla, ¿viste? Tipo, Sí. Es que esta historia fue escrita a fines del siglo XIX y es como una premonición, ¿viste? Es como un poco, para mí, una premonición de la época de hoy en la que perdimos poco a poco la voluntad y la libertad frente a un sistema de bombardeo que nos vende hasta lo que no necesitamos. Y esta historia lo hace con con que yo no necesito este masajeador de pies que a la vez se conecta por wifi y me manda mensajes. masajeador de pie izquierdo, además. El derecho no venía en el paquete. No. Claro, sí. No, pero si llamás ya, te podés llevar el pie derecho. Bueno, y esta historia, además de ser una premonición, es como una crítica, obviamente, al consumismo, al materialismo y al desmedido alcance, como decías, y atomice de la publicidad. Y hoy al capitalismo salvaje, ¿no? Que terminó ganando la puja, ¿no? Algo muy interesante es lo que vos decías de que nuestro escritor Zola, Émile, en aquel momento sentía tal agobio por el bombardeo publicitario y mediático, y estamos hablando de fines del siglo XIX, que como vos bien dijiste, no sé qué más que cartelería de calle y anuncios en algún diario podía haber, porque de hecho estuve indagando un poco y, por ejemplo, la radio doméstica, las primeras frecuencias de diario marcan del año 1901, que fue un año antes de que Zola muriera. Así que esta historia es anterior, digamos. Sí. Y un poco sensible, Emil, me parece, ¿no? Sí. Tipo, ya. De un... tipo, no había tanto, qué sé yo, ¿no? Es ahora. Una ladilla, básicamente. Sí. No, pero genial. A mí me encantan estos personajes que como que son, ¿viste? Encuentran los problemas antes de que pasen, ¿viste? Una cosa así. Es tal como, cual. tipo, ahí ya era un problema igual, pero. Sí, igual eso, ¿no? En realidad, tampoco es que se pueda juzgar la historia con ojos de otro tiempo, como estamos, digamos, haciendo pensando en pasado, pero sí se puede destacar que en esa época estuvo la segunda revolución industrial y mucha migración de gente del campo a las grandes ciudades, lo que debe haber conllevado un cambio y un atomice publicitario en ese objetivo, ¿no? de las grandes ciudades. El protagonista de nuestra historia, Claude, decide guiar su vida por la premisa de hacer absolutamente todo lo que la publicidad le sugiera. Y encuentra así que construye una casa defectuosa en un terreno inhabitable, la llena de muebles fallados, posteriormente continúa con su propio cuerpo metiéndose todos los remedios y pichicatas que le sugieren los laboratorios para terminar rápidamente enfermando, y al final acude a una bruja que lo termina de matar con una sugerencia de cura casera, digamos. Excelente. Genial. E incluso post-mortem, para cerrar este ciclo desgraciado de la publicidad, le juega una última jugarreta a la publicidad, porque Claude compra un ataúd defectuoso que se termina partiendo a la mitad y su cuerpo sin vida termina descansando en la tierra. Bueno, y esta historia supone, en mi opinión, algo muy premonitorio de la tendencia materialista y consumista que se desarrolla en el siglo XX, finalmente, ¿no? Cabe destacar que Émile Zola es el creador del movimiento naturalista, movimiento artístico y literario, y de otras artes también, que vendría a ser, en sus palabras, la aplicación del método científico en la literatura.
Este movimiento surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y se opone al movimiento establecido que en aquel momento era el romanticismo. Se viene a imponer la objetividad frente a la subjetividad, aquella idea romántica de la importancia subjetiva y el sentimiento exacerbado antes que la razón. Ahora la cosa cambia. Según Solá, la función del escritor viene a ser presentar personajes cuya conducta psicológica y moral sea un reflejo del hombre de la época, es decir, producto de la influencia del medio. Claro. Surge y comparte tiempo con el movimiento realista. Ambas pretenden reproducir la realidad del mundo con una objetividad severa, tanto en lo lindo como en lo más cruel, digamos. Y también se presenta al ser humano como producto del medio y libre de destino. En ese sentido influye el positivismo, que se presenta como teoría un poco... le gana la puja al marxismo, la teoría esta de Augusto Comte, que no valora nada que no pueda ser probado empíricamente y se separa un poco del pensamiento místico que viene primando hasta esa época, ¿no? El pensamiento religioso más que nada. En lo que tiene que ver con la cosmovisión social del mundo, la ciencia vendría a reemplazar a Dios como centro del pensamiento y las ideas. Como dirían los romanos, res non verba, que en yoruba podría decirse hechos, no palabras, como dijo nuestro amigo Daniel. En resumen, para los naturalistas la literatura funciona como un documento y reflejo social, digamos. Émile Zola nació en París en el año 1840, hijo de padre italiano y madre francesa. En su temprana infancia muere su padre y se cría con su madre. En su adolescencia perdió 2 veces un examen para ingresar al bachillerato y dijo, bueno, listoki, abandonó los estudios, se puso a trabajar para poder ayudar en la casa a la madre. Consiguió trabajo a temprana edad en una librería y en el tiempo libre que tenía empezó a escribir. Entre 1871 y 1893 concluyó su proyecto, perdón por mi francés, Le Rougon Macquart, que fueron... Exquisito. Exquisité. ¿Estuvo bien? Que fueron 20 novelas escritas por Émile, un proyectito apenas ambicioso. Sí. Y estas terminan sentando la base y fundación del movimiento naturalista. Esta obra pretende estudiar los defectos hereditarios de una familia originaria de Plassans a lo largo de 5 generaciones. O sea, escribió 20 novelas que cubren 5 generaciones de una familia. Se fue la mierda, en Francia. medio fanático. Desarrolló a la par la macrohistoria de Francia de época, social, política, etc., con la microhistoria de una familia y sus integrantes, cubriendo así la característica documentalística que decíamos previamente del naturalismo. Bueno, con respecto a esta serie de novelas, Solá dijo, quiero explicar cómo una familia, un pequeño grupo de seres humanos, se comporta en una sociedad, desarrollándose para engendrar 10 o 20 individuos que parecen a primera vista profundamente distintos, pero que el análisis muestra íntimamente ligados los unos a los otros. La herencia tiene sus leyes, como la gravedad. A mí me parece muy interesante esto que dice el tipo, Émile, porque él pensaba que somos producto del ambiente y del medio en el que nos criamos. Creo que para la época es un pensamiento de avanzada, ya que incluso para el día de hoy a algunos les cuesta entender como el hecho de que nadie nace asesino o chorro y hay un sistema de desigualdad social y de crianza violenta que puede incidir. En el 1800 ya Émile lo sabía eso. Y hay pelotudos que todavía no aprendieron nada 200 años después. Y al día de hoy muchos no lo quieren entender. Una cuestión influyente en la vida de Émile que hay que destacar fue en el año 1897. Solá se implicó en el caso Dreyfus, que fue un militar francés de origen judío culpado falsamente de espionaje. El novelista interviene en el debate, dada la campaña antisemita y la persecución al pueblo judío en Francia en aquella época, y apoya la causa de los judíos franceses. Escribe varios artículos donde figura la frase «La verdad está en camino y nadie la detendrá». Publica críticas y denuncias al injusto proceso, lo que le termina costando 1 año de cárcel. Al salir, y agobiado por el reconocimiento del tema, Solá se exilia en Londres hasta el año 1899, que decide volver a París. Ahí continúa denunciando el proceso y el injusto encarcelamiento de Dreyfus, y el 29 de septiembre de 1902 murió en su casa, supuestamente asfixiado, pero más probablemente asesinado por alguien que tapó la chimenea de una estufa. Ya uno de los abogados de Dreyfus, Fernand Laborie,
había padecido un intento de asesinato. Chau. Solá y su mujer habían cenado y hablado sobre la última edición de los 3 primeros tomos de sus Les 4 Évangiles, para cerrar con un francés de mierda la columna. Se acuestan y a la madrugada la mujer se encuentra enferma. Cuando va al baño y regresa, encuentra a Solá despierto y también mareado, y cuando Emile se levanta cae al suelo. Su mujer intentó llamar al servicio, pero también se desvanece en la cama. La investigación se ha reavivado en esta segunda dirección recién en el siglo XXI, cuando los libros de Solá se reeditan. A los 4 años de morir, la justicia encuentra a Dreyfus finalmente inocente y lo liberan en el año 1902. La obra de Émile Solá va desde el año 1864 al 1902, más de 20 novelas publica, 4 libros de cuentos, poesías y ensayos. Así que eso fue un poco de la vida y obra de don Émile Solá. Salud. Salud.